Nueva charla con nuevo invitado en este canal. Un poco decepcionado estoy con este invitado porque ha sido entrar en Skype, que es como grabo estas entrevistas, y encontrármelo a él y no un bloque de ladrillos. Pero bueno, yo esperaba encontrarme a la auténtica y genuina libreta de Bangal. No sé si estoy hablando con ella. Pues no sé, ¿escuchas el podcast? Por si conoces la voz, ¿lo sigues A ver, escuchando? habla otra vez. Hola, lo que vas a escuchar es el programa de Antonio Gil. Sí, esa es la libreta de Bangal. Miguel Gutiérrez, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Te has sacado un ratillo y te quita ahí un poquillo de tu tiempo porque la libreta de Bangal, el podcast no se hace solo, ni mucho menos, tiene mucho curro detrás. Tú tienes un montón de historias. ¿Cómo ha cambiado la vida de Miguel Gutiérrez desde que la libreta de Bangal era un pequeño blog a la actualidad? Al actual imperio mediático, ¿no? En el que se ha convertido la libreta. Pues sí, liándome cada vez para más cosas, incluso con alguna colaboración que tuve que dejar de lado, como la del Confidencial, porque no me daba la vida, pero bueno, metiéndome en jaleos nuevos como el canal de YouTube de Saber Empatar. Esta temporada también colaborando en La Pizarra de Quintana en Radio Marca. Bueno, pues siempre con muchas cosas, y cambiar ha cambiado, o sea, en todos los sentidos, empezando por las herramientas que he tenido que manejar y el tener que adaptarme al lenguaje nuevo, como es el de la radio, el del sonido, ahora también un poquito el de YouTube. Bueno, pues ya sabes que a mí me gusta mucho trastear cuando veo una herramienta nueva, a ver si me puede servir para algo o no. Y bueno, pues ahí vamos. Primero un blog, luego un Twitter, luego un podcast, ahora haciendo también algo de vídeo. Bueno, pues tratando de no quedarnos estancados. Acuérdate del club de Se Dejaba Llevar, que decía Andrés Montes, ¿no? Tratando de no dejarnos llevar. Te voy haciendo challenge en TikTok bailando, ¿eh? Mira, hay cosas que me gustaría poder evitar. No tener que hacer, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, al final he caído en YouTube, en TikTok, toquemos madera. Oye, Miguel Gutiérrez, que yo le tengo muy trillado porque he tenido la suerte, y no es peloteo, de trabajar contigo y aprender de ti, pero para alguien que no le tenga muy ubicado y que sí que le suene de algo la libreta de Bangal esta, ¿qué es exactamente lo que hacías y lo que haces ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando el producto que ofrecías a la gente? Bueno, empezó en el año 2004, va a hacer 17 años ahora en diciembre, con un blog, la libreta de bangal.blogspot.com, porque era uno de estos blogs cutrecillos, ¿no? Que yo creé sin mayor pretensión, como creé otros muchos de esa época que luego fui cerrando. Y bueno, pues hice un blog que leía muy poca gente, como es lógico en aquella época, ¿no? Leíamos, los que hacíamos blogs nos leíamos entre nosotros y ya está, no había más. Y luego hubo que esperar bastante tiempo, hasta el año 2010 aproximadamente, cuando Twitter y las redes sociales empezaron a popularizarse en España, que es cuando yo noto que me empiezan a seguir. Yo detecto enseguida a los periodistas que se hacen Twitter, porque lo primero que hacían casi todos era empezar a seguirme a mí. Y con el paso del tiempo alguno me contó que se había hecho Twitter porque le habían contado que había un tipo por ahí dando palos a periodistas deportivos, y que claro, que él quería estar al tanto de lo que se decía y todo eso. Y ahí digamos que empiezo a hacer también otro tipo de contenido. Lo que antes hacía una entrada para el blog, pues de repente empiezo a publicarlo en Twitter. Empiezo también en 2011 en Onda Cero, con lo cual empiezo a trastear también con las herramientas de edición de sonido. Bueno, todo esto pues ya lo sabes, compaginándolo con mi trabajo de jornada completa, que es el que me daba de comer, porque todos estos años la libreta a mí no me aportaba un duro. Y bueno, pues con el paso del tiempo, al final lo que es la libreta, que era un blog, se ha ido convirtiendo en una marca que aparece en redes sociales, que aparece luego en Onda Cero, luego después de Onda Cero en un podcast, que está en libros también, porque en 2011 publiqué el primer libro, que se acaban de cumplir 10 años ahora. Pues bueno, pues tratando de hacer un poquito de todo y construyendo marca personal, como dicen ahora los expertos en marketing, que me gusta decirlo, ¿no? Para que parezca una cosa más seria, ¿no? Es mi marca personal. ¿No utilizas extranjeros como branding y cosas así? Pues debería, voy aprendiendo algunos, pero a mí me echan bastante para atrás, la verdad. El otro día, ¿cuál fue el que oí el otro día? Ahí no me acuerdo, me da rabia, no me voy a acordar.
oí una palabra inglesa que, es decir, a ver, si hay otra española exactamente igual que significa lo mismo, ¿qué hace esta mujer? Era una chica la que la estaba usando, diciendo esto. Bueno, si me sale de aquí al final te la digo. Oye, Miguel, ¿qué necesidad hay de repartir palos entre la prensa? Hombre, yo creo que hay bastante necesidad. Si te refieres a qué necesidad tengo yo pudiendo ganarme la vida de otra forma, o ¿era ese el espíritu de la pregunta o era más en plan...? No, pero me valen las dos opciones. ¿Qué necesidad tienes tú y qué necesidad hay de que haya alguien haciendo eso? Hombre, yo creo que sí que es necesario. Yo creo que la crítica es necesaria pues en todos los órdenes, ¿no? Y los periodistas no están acostumbrados a que alguien revise su trabajo. Ellos revisan el trabajo de todo el mundo, pero cuando lo hace un periodista, es que tú fíjate lo que nos están haciendo. Fíjate que un periodista una vez, esto no se lo contaba a nadie, un periodista una vez molesto conmigo, que no me conocía de nada, nunca había hablado con él, y me mandó un WhatsApp un día, como, no sé a quién le dio mi teléfono, pero el típico mensajito de hacerte ver que me he enterado de que estoy aquí y tal. Y me mandó, después de un diálogo bastante poco edificante, me mandó una fotografía de unas hienas. No recuerdo ahora si eran unas hienas o un buitre, creo que eran unas hienas. Y yo pensé, pues ¿será que este hombre tiene una concepción del periodismo así? O sea, ¿será que para él los periodistas somos unas hienas? ¿Será que lo que él hace con los deportistas es comportarse como una hiena? Porque es lo que yo estoy haciendo con él exactamente. O sea, yo no hago con los periodistas nada distinto de lo que se supone que tienen que hacer ellos con los políticos, con los deportistas, con la gente de la cultura. Bueno, está costando un poco que se entienda, 17 años ya, pero aún hay alguno que se resiste. Mejor una foto de unas hienas que una cabeza de caballo en la cama, piénsalo. Por ejemplo, sí. No, pero yo creo que el listón estaba ahí. Luego hay muchos, ya sabes, ¿no? Los que ladran mucho luego no van a ningún lado, tratan de asustarte un poco y ya está. La gente que trabaja en los medios de prensa, la gente que trabaja pues en la comunicación en general, ¿tiene o tenemos la piel más fina cuando se refiere a nosotros que cuando somos nosotros los que sacamos las vergüenzas al resto? Bueno, no sé si más fina, pero es que deberíamos tenerla más gruesa, por lo que estamos hablando, ¿no? O sea, un gremio que se dedica a despotricar de todos los demás, la mayoría de las veces sin demasiado conocimiento, porque yo te hablo del mundo del fútbol y veo que aquí cualquiera critica planteamientos de entrenadores, gestiones de presidente, acciones técnicas de futbolistas y sin haber empatado con nadie, ¿no? Entonces, que un periodista, que se supone que yo por lo menos tengo el título de periodismo y ejercido, por lo cual es probable que yo sepa de periodismo más que de fútbol, o deberíamos tener la piel un poquito más gruesa para eso en vez de más fina, y no es así. Hay mucha gente que cuando habla del país en el que vive, en este caso de España, ¿no? Siempre dice, es que esto es una mierda, es que me tengo que ir fuera, es que tal, es que aquí no hay oportunidades. Tú en un país como España, en el que hay 50 millones de entrenadores, 50 millones de delanteros, 50 millones de presidentes de equipos de fútbol, que hasta se ha encantado de la vida, ¿no? Claro, y eso que según algunos de nuestros periodistas deportivos más destacados, tenemos la mejor prensa deportiva del mundo. O sea, tú imagínate que no podría hacer yo donde esté la peor prensa deportiva del mundo. O sea, igual era presidente de la República, porque claro, si con la mejor prensa consigo material para hacer tantos artículos, tantos podcasts como hago, pues imagínate por ahí cómo será en Eslovenia la prensa deportiva, por ejemplo. Será un desastre seguramente. A ver, la libreta de Bangal, que es tu podcast y que en la caja de descripción está puesto el link y está puesto el link a tus redes sociales para quien no te tenga fichado, que yo espero que a estas alturas no sea mucha gente. Nadie, prácticamente nadie. Nadie. La libreta de Bangal da para podcast semanal. La libreta de Bangal tiene un curro detrás impresionante.
Pero esto tú y yo lo hemos hablado, desde fuera parece que la libreta de Van Gaal se hace sola, parece que cuando un equipo de fútbol mete la pata, Miguel, te lo han dado ya hecho, el podcast ya lo tienes. Sí. ¿Cómo es el proceso de creación de un episodio, solo un episodio del Notcast? Eso me revienta, lo de, es que te dan el podcast hecho, que me lo han hecho, pero si me tiro aquí 12 horas haciéndolo, ¿cómo que me lo dan hecho? Te dan un mega upload de esto, es un WeTransfer y tú te lo descargas. Claro, y ya claro, y ya está, y lo subo, le cambio el nombre al archivo y lo subo y lo facturo. Te lo llevas crudo. No, es que, pues eso, lleva más o menos, yo le he calculado siempre del orden de las 12 horas. Y lo primero es elegir el tema de la semana, que esto hay semanas que se elige solo porque es el gran tema de la semana, y otras no, otras que no, a lo mejor no se han puesto de acuerdo los medios en hablar de lo mismo, o no hay un tema de gran actualidad o que haya deparado mucho, pues a lo mejor te tienes que currar un poco más y decir, oye, a ver cómo ha evolucionado lo que se ha ido diciendo de un jugador, ¿no?, en los últimos meses, y tienes que buscar un poquito más. Pero bueno, trato de estar siempre con la antena puesta cuando escucho la radio por la mañana, por la noche, cuando veo el golazo del gol a la hora de comer, que sabes que es un programa que suelo seguir cuando puedo. Y bueno, ahí ya vas captando un poco las primeras barbaridades y por dónde va el personal. Pero claro, luego una vez que eliges el tema te tienes que sentar y tienes que escucharte todo lo que se ha dicho sobre ese tema o hasta donde eres capaz de llegar, lo que se ha dicho en los principales programas. Yo esta semana probablemente se lo dedicaré a la clasificación de España para el Mundial y específicamente a lo que se ha comentado sobre Luis Enrique, porque los anti-Luis Enrique pues estaban un poquito con el freno de mano echado en la alegría. Y en cambio los defensores de Luis Enrique estaban el otro día pletóricos y casi que restregándoles a los otros el pase de España. Bueno, pues esa es la fase más ardua, que tengo que estar ahí sentado escuchando. Bueno, sentado pues sería peor estar de pie, ¿no? Pero tengo que sentarme a escuchar, a cortar los sonidos que creo que pueden ser interesantes y a guardarlo todo. Y luego ya pues llega un momento que suele ser hacia el sábado a mediodía o algo así, que ya tengo todos los sonidos sacados. Tengo a lo mejor, 20 minutos de brutos, y eso tengo que convertirlo en un podcast de un cuarto de hora, por ejemplo. Entonces es cuando empiezo a ordenar los sonidos por, digamos, subtemas, y empiezo a ver cómo los mezclo. Y una vez que tengo clara la estructura de lo que voy a contar, hago una locución, escribo una locución, la grabo y la voy introduciendo, la voy mezclando con los cortes. Elijo la música también, que suele ser lo último que haga, y preparo esa mezcla final, pues eso, descartando más o menos la mitad del contenido que había seleccionado inicialmente. Y luego queda otra fase que es la burocracia, que es también otra de las más aburridas, que es hacer el listado de los periodistas que intervienen por cada episodio, de las fuentes que he utilizado, el subir los archivos al servidor, el mandar a Radio Marca una versión del podcast, el mandar a marca.com otra versión del podcast, porque una lleva cabecera, otra no lleva cabecera. Bueno, pues al final esa burocracia también te come, es importante. Y luego ya cuando ya está todo hecho eso, a poner el cazo y a vivir, claro. O no se puede vivir del Notcast y de la libreta. A contar dólares, ¿no? Bueno, yo esta semana ponía un tuit que ya avisé que tenía un componente de ego bastante importante, presumiendo un poco de que, oye, que ya que nadie me llama nunca para hablar de podcasting, que incluso esta semana han llamado amigos míos que no saben cómo se hace un podcast y les han llamado a hablar de podcasting y no han ido, afortunadamente, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, a mí nadie me llama, llevo 5 años haciendo un podcast y sacándome un dinerillo con él, y ahora también se emite por una radio comercial y nadie me llama, ¿no? Es verdad que yo desde el segundo mes del Notcast en 2017 he ido teniendo varios apoyos, primero de Spain Media Radio, luego de Cuonda,
ahora de Radiomarca. De vez en cuando entra alguna publicidad. El año pasado entró una maquinilla a afeitar, este año unos coches eléctricos. Y bueno, pues consigo, gracias a esto, que todo ese tiempo que yo invierto, que es mucho y que es de mi tiempo libre, porque yo trabajo en una empresa de jornada completa, conseguir un mínimo retorno por él. Si me podría ganar la vida con el podcast, seguro que no. Si le vas sumando el podcast y las columnas que escribo y alguna colaboración, pues hombre, podría, digamos, ir tirando de la libreta de Bangal. No podría comprarme otro palacio como este, pero por lo menos podría ir viviendo de la libreta, sí. Porque tú dices que no te llaman de los sitios para hablar de podcasting, que quizás podrías vivir de la libreta, pero no es seguro, tal. A lo mejor es que alguien que toca tanto los cojones no es bien recibido en algunos sitios, o tú no lo ves así. No, porque esto que te estoy hablando del podcasting, esta gente no me invita porque ni sabe quién soy. O sea, ya. Porque viven un poco en una burbuja de podcasting. Esto me lo han explicado estos días también, ¿no? Y era un poco la idea que yo tenía. Pero estos no saben si yo toco mucho las narices o poco, no son periodistas deportivos que pudieran tomar represalias. Y luego, oye, yo siempre he pensado que si he estado en Onda Cero, ahora estoy en Radiomarca, me llamaron de Yahoo, me llamaron del Confidencial, pues no tocaré tanto, o sea, tocaré las narices, pero digamos que no estaré tan mal considerado como para que se me cierren las puertas. Entonces, no, yo creo que no es eso. Yo creo que es lo que te he explicado simplemente. También te digo que no es que yo tenga interés en ir a estos sitios, porque esos sitios no se cobran. Y te quiero decir que tampoco es que te den un glamour especial hablar en una jornada de podcasting, ¿no? Para 4 gatos, seguramente. Simplemente, bueno, quería llamar un poquito la atención sobre que no sé si hay mucha gente que lleve 5 años monetizando su podcast, nada más. Porque, Miguel, cuando tú te pones a hacer tus pinitos al principio y ahora que ya has crecido y que estás, desde mi punto de vista, bastante asentado en lo que en un principio podría parecer que era más como un hobby, ¿no? Como unos inicios, como tú has dicho. Tú tienes ahí una lista de mejores amigos en la que tú dices, esta semana la cosa no la llevo muy complicada, tal. Voy a tirar de mis mejores amigos, que son fulanito, menganito y cetanito, que siempre dejan perlas, y es para salvar la semana, ¿o no? A ver, no tanto como mejores amigos como fuentes a las que no recurres habitualmente, que ya son un poco de... Esta semana voy un poco pelado, tengo que ir a El Primer Palo de Es Radio, que no es de los que suelo escuchar, o al programa de Mediaset que hay por las noches, el del Desmarque de 4, que tampoco suelo escucharlo, pero de vez en cuando rascas algo por ahí, ¿no? Pero bueno, luego sí es verdad que hay gente que, o sea, si tú vas al Chiringuito, sabes que algo puedes rascar, normalmente, por ejemplo, ¿no? Sabes que es un programa, además, que yo no suelo... Yo cuando ya llevo muchos minutos cortados del Chiringuito lo dejo porque ya me aburren. Pero se tiran horas hablando de determinadas cosas, ¿no? Y al día siguiente siguen. Entonces, no... Si un día voy muy, muy, muy pelado, pues digo, venga, pues un poco más de paciencia con el Chiringuito y vamos a minutar hora y media en vez de 1 hora. Y luego tienes una parte que para mí es una de mis partes favoritas de la libreta de Bangal, que es cuando Miguel Gutiérrez, o la libreta de Bangal, se enfrenta, entre comillas, lo de enfrentarse, cara a cara con sus ídolos, ¿no? Cuando después de haber dado a diestro y siniestro a Ciro López, por decir, ante Tocubo, tienes la oportunidad de ponerte cara a cara con él y decir, Ciro, no se dice ante Tocubo, y que aún así te lo rebata, ¿no? ¿Cómo son esos cara a cara? ¿Cómo son esos, de repente, en un plató de radio o en una redacción? ¿O cómo es encontrarte con alguien al que normalmente das cera en un ambiente no laboral, por ejemplo? Pues mira, ha ido siempre muy bien, porque, bueno, lo primero, yo solo he invitado a mi sección en Radiomarca a gente a la que respeto, lo cual ya es un filtro bastante importante. Sobre todo este año me dice David Sánchez, oye, podríamos meter a no sé quién, y yo le digo, David, es que hay un problema, es que yo a esa persona no la respeto, o sea, no, sinceramente no me apetece que esté aquí porque no le respeto como profesional. Pero, por ejemplo, has hablado de Ciro López, al que por
supuesto que respeto. Felipe del Campo también estuvo el año pasado, José Manuel Monge, bueno, hubo varios que estuvieron en esta situación y siempre ha ido muy bien. O sea, yo creo que ellos saben perfectamente lo que yo hago, el tono en el que lo hago y que no es nada personal. A algunos la encaja mejor que otros la crítica, pero bueno, en el caso de estos tres la encajan bien. Si no, yo creo que les costaría más, obviamente, comentar la jugada conmigo. Y ojalá pueda hacerlo con más periodistas. La verdad, creo además que a ellos les viene muy bien hacer esto. Creo que les humaniza mucho. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, el hecho de que se sienten a escuchar sus... bueno, iba a decir sus cagadas, pero es que no es eso. Yo lo que trato... En el caso de Antetokounmpo, por ejemplo, sí lo fue, ¿no? Eso es una cosa que no tiene más... Fue más graciosa que grave, ¿no? Pero otras veces, pues que ellos puedan dar su versión, que entiendan mi punto de vista. El otro día estuve en el Twitch de Mr. Chip, por ejemplo, y él me defendía, no su postura, pero la de su compañero Fernando Burgos, cuando le hizo una pregunta a Laporte sobre su españolidad en la Eurocopa y tal. Él me dejó claro su punto de vista, yo dejé claro el mío, y a partir de ahí, pues, el que está viendo el canal de Twitch saca su conclusión y ya está. Si es que no es tan grave la cosa, creo yo. Nunca ha habido nadie que le haya sentado tan mal el hecho de que le hayas sacado los colores o que le hayas sacado las vergüenzas, que haya querido ir un poco más allá, a lo personal. Bueno, ahí la mayoría de situaciones han sido públicas. O sea, te quiero decir, cuando Alcalá o Fouto se me han rebotado estos últimos meses, pues bueno, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, yo creo que se equivocan. Cuando me tiran a mí una chinita de estas que me tiran, de que ¿cómo se llama ese? La carpeta, no sé qué. Lo que están haciendo es quedar mal, porque el que no sabe quién soy yo, dicen lo de la carpeta y no se enteran de lo que estás diciendo. Y el que me conoce, dice, ¿cómo le está doliendo a este lo que hace la libreta que le desprecia de esa forma, ¿no? Y quedas muy... Pero es que queda muy mal, porque ves que están picados y que reaccionan mal. Tema personal. Bueno, hubo un periodista una vez que a través de un amigo común, suyo y mío, y tuyo también, por cierto, trató de hacerme llegar varios mensajes para que yo dejara de hablar de él. Un periodista del que yo apenas he hablado nunca. Y yo he seguido hablando de él igual, es decir, prácticamente nunca. Prácticamente nunca. Se te piden las cosas bien, Miguel, y tú, RQR. No, bien no. Bien habría sido pedirlas directamente y no por persona interpuesta. Y la respuesta habría sido la misma. A mí, oye, por bien que me lo pidan. O sea, ¿qué clase de periodista aceptaría que un futbolista le dijera, oye, no vuelvas a hablar de mí? Ya. ¿Qué periodista sería? Entonces, que eso lo pida un periodista, yo no lo entiendo. Y justo al contrario, ¿ha habido alguna vez que alguien ha tenido una metedura de pata o una salida de tono tal que tú digas, no, justo tú no, o sea, no quiero poner esto tuyo? Bueno, ha habido periodistas, sí, ha habido periodistas con los que tengo una buena relación y que aparecen en el podcast, pero eso no tiene nada que ver. Yo también estoy de acuerdo con algunas barbaridades que se dicen en el podcast. De vez en cuando. O sea, yo subrayo lo estridente, pero a lo mejor yo públicamente no expresaría así esas ideas. Sería más moderado. O a lo mejor es que también la selecciono porque es un periodista que siempre está criticando a ese personaje. Ya. Entonces está un poco obligado al palo. Yo porque en ese momento a lo mejor estoy de acuerdo con él. Pero sí, claro. Y al final tampoco pasa nada por salir, ¿no? Hay gente a la que le gusta salir, además. Hay periodistas que a veces me mandan incluso un enlace de cosas que han hecho. Mira, que la he liado. Para que lo tenga controlado. Yo aún no he salido en el notcast y eso me da un poco de rabia. Luego estáis eso, los que, como Pepe Brasini y tú, que siempre decís que queréis salir y tal. Bueno, yo sí que he hecho en el notcast. Bueno, tú saliste, es verdad, en el cero. Saliste en el capítulo 0, había una serie de personajes diciendo, Miguel, ¿por qué no haces un podcast? Y tú eras uno de ellos. O varios. Había algún periodista más. No, eras uno solo. Había varios periodistas.
que cuando me dijiste, ¿me puedes mandar un audio con esta frase en concreta? Yo te saqué mi vena teatral de la parroquia del colegio cuando hacía las obras de teatro y te di varias... ¿eh? Sí. No, pero quedó la buena, quedó la buena simplemente. Oye, Miguel, antes me lo has dicho, ¿no? Que justo, bueno, pues hay gente que se jacta de que esta prensa deportiva española es la mejor prensa deportiva del mundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué camino va la prensa deportiva? No, tampoco quiero entrar y no lo he hecho con ninguno de los invitados que he tenido, así relacionados con el mundo de la comunicación respecto al tema de Ibai Llanos, los streamers y tal, pero con la entrada en escena y entrada fuerte en escena de los nuevos medios o sistemas de comunicación, ¿hacia dónde se dirige la prensa deportiva española? Bueno, si yo lo supiera, pero bueno, más o menos con esto que estás diciendo, a ver, hay una obviedad, es que los jóvenes, entre los que tú y yo ya no estamos, bueno, Antonio, especialmente tú. Tú sí. Yo un poco más que tú, pero los jóvenes ya no consumen la información como la consumimos nosotros. A mí, o sea, esto, hablando con gente que tiene hijos adolescentes, sobre todo, que te digan cosas como que no utilizan Google, sino el buscador de YouTube, por ejemplo, cuando tienen una duda, que te digan que no leen jamás un periódico tradicional, sino que se informan a través de redes sociales, que se pasan el día en Instagram y que cuando se cae Instagram, acuérdate, hace poco que se cayó bastantes horas, tienen TikTok como recambio, pues entiendes que claro, que algo está cambiando y que esa es la gente que dentro de unos años va a ser el consumidor por el que se peleen las marcas, ¿no? Y creo que es inevitable que los medios tengan esto en cuenta y sepan adaptarse a ello y sepan aprovechar todos estos canales. Y que esto implica no solo darse de alta en estos canales y hacer todo, sino que es la mentalidad del que te está viendo. Y eso a la gente de nuestra edad pues creo que nos va a costar un poco. Nos va a costar un poco porque incluso ellos no quieren caras de gente mayor que ellos. Ellos cuando entran en Twitch no quieren a un señor de 30 y pico años, 40, 50, quieren a uno de su edad porque consideran que es un canal joven y que es un canal suyo. Entonces yo creo que los medios tendrán que adaptarse a esto. No sé de qué manera, no sé si tienen que trasladar, yo creo que no, toda su actividad de estos canales, pero que tienen que ir adaptándose y apareciendo por ahí, pero vamos, sin ninguna duda. ¿Va a morir la radio? ¿Va a morir la tele? Pues hombre, yo creo que la radio lo ha sobrevivido a todo hasta ahora. Cuando salió la tele, la radio iba a morir también. Y ahí sigue. Y bueno, no lo sé, pero creo que esto es fundamental. Y luego una cosa que desde hace años me mata, y tú y yo la hemos vivido juntos además, que es la voracidad del día a día de los medios digitales tradicionales. El estar echando carbón todo el día a la máquina, que eso a mí me parece algo casi inhumano, esa necesidad de estar generando contenido las 24 horas del día. Ya no es hacer un periódico al día, ya es hacer un periódico durante todo el día, piezas y piezas y piezas, que más la frase me encanta, ¿no? Pues parece que es una pieza de una máquina, ¿no? No es un artículo periodístico, es una pieza. Bueno, pues esto a mí me atormenta un poco y eso que ya no me dedico a ello. Los medios que, como tú dices, tendrán que irse adaptando, tendrán que irse, bueno, pues ir tomando de un sitio y de otro también estas nuevos medios de comunicación, pero también tendrán que irse adaptando un poco al lenguaje, yo creo, ¿no? De las generaciones que empiezan ahora a consumir esta información y que, como tú dices, dentro de un tiempo va a ser, bueno, pues el público al que va a ir dirigido prácticamente todo. ¿Te da un poco de miedo, siendo tú como eres, y no lo digo en plan tiquismiquis, sino en plan que eres una persona que se preocupa por el lenguaje, que el lenguaje periodístico se vaya perdiendo un poco en lo que son estas nuevas expresiones o nuevos términos que utilizan los canales nuevos? Bueno, yo creo que está ya bastante perdido. O sea, yo llevo toda la vida oyendo barrabasadas y patadas al diccionario, y ahora nos hemos cargado literalmente, que ya nadie lo dice para cosas literales, sino todo el mundo lo dice en sentido figurado.
con lo cual esa palabra ya ha perdido todo su sentido. Te iba a decir ahora mismo si a día de hoy podemos decir que nos hemos lenguaje literalmente. Claro. Va a venir Ibai a cargarse el qué, si ya se han cargado los que venían antes. Como mucho Ibai lo reconstruirá. No. En ese sentido, vamos, no. Cualquier tiempo pasado fue mejor, lo niego. Por cierto, ya me ha venido la palabra inglesa. Dime que apunto. Accurate. Una chica que quería un presupuesto un poquito más accurate. Y claro, y si tú eres la persona que tiene que hacer ese presupuesto, piensas, joder, ¿qué hago yo ahora? Pues si eres otro como ella que domina la neolengua, pues ningún problema. Pero claro, a mí me dice que quiere un presupuesto más accurate y me quedo como. A ver, se lo dice a alguien que controla ese lenguaje y dice, no, pero sí, claro. También a mí me estuve muchos meses oyendo expresiones como core. Por ejemplo, es que eso es muy core nuestro y tal. ¿Qué es esto de core? Y luego otra que era funnel, embudo. Ostras. Que todavía no la he descifrado. No, es que cuando creemos el funnel de no sé qué. Funnel o blog será, no sé. A lo mejor es el embudito este que sale dibujado de los filtros de cuando quieres seleccionar algo. No sé, chico. Me he quedado con la duda. Pero bueno, esa persona ya no está con nosotros trabajando. digo, tan mal te sentó que te la quitas. Afortunadamente sigue con nosotros, pero en otra empresa. Miguel, para ir cerrando y aprovechando esto, para que veas lo bien que enlazo y cómo me lo has dejado a huevo, ¿quién es el periodista o los periodistas que sí que han estado entre nosotros y en los que tú te has fijado a medida que has ido creciendo en la profesión? A ver, esta pregunta me da siempre mucho cierto reparo, porque no sé si me preguntas si cuando yo era, digamos, espectador antes de ser periodista, qué periodistas seguía y demás. Sobre todo en ese sentido, eres espectador y pues yo qué sé, imagínate un chavalín que ve la NBA mucho, ¿no? Sí. Y ve a Anthony Daimiel y dice, es que para mí Anthony Daimiel es un referente. Claro. Sí, bueno, para mí Daimiel, yo empiezo por Daimiel, porque ya lo he dicho en alguna ocasión cuando me dicen, oye, ¿para ti quién es el número uno y tal? Pues yo siempre digo, mira, Daimiel, no hay derecho a que esté este hombre analizando la rotación de Charlotte Hornets. O sea, este hombre tiene que estar para cosas más importantes que eso. Porque es un talento que yo creo que está muy, muy desaprovechado. No sé si sabes que yo fui el promotor de Queremos un programa de Daimiel. Un artículo que escribí. Que bueno, qué pena que no lo conseguimos, pero seguiremos en la lucha. Todavía no está. Y mira, yo de los años 90, que es cuando yo pues decido que quiero estudiar periodismo, recuerdo mucha influencia de... Mucha gente cita a José Ramón de la Morena. Yo escuchaba de la Morena y me atraía al mundo del periodismo, pero desde luego no por él. Me gustaba mucho Paco González en la cadena SER, cuando hacía Carrusel Deportivo con 20 y pocos años. Y luego me gustaba mucho, fuera del periodismo deportivo, me gustaba mucho Goma Espuma. ¿En serio? El programa que hacía Goma Espuma por las mañanas en M80 de 7 a 10 me parecía una mezcla fantástica porque al principio yo les escuchaba en Antena 3 Radio y su programa era de gracietas, de sketches y pues estaba bien, me gustaba. Luego pasaron a Onda Cero, hacían un poco lo mismo. Pero bueno, en M80 empiezan a contarte la actualidad, no solo hacer estas cosas. Y tienen invitados y a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho y creo que también me acabaron de decantar hacia los medios, porque además fui un día allí al programa a verlo. Yo nunca había estado en la radio viendo nada y es de esto que dices, joder, a mí me gustaría trabajar en esto. Y bueno, creo que fue importante también. Miguel, te iba a decir que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, pero no, porque hace ya mucho que no coincidimos laboralmente. Bueno, a las 8 no hemos coincidido nunca, yo creo. De la tarde algún día. De la tarde sí. Iba a hacer una gracieta que me la voy a ahorrar porque no sé cuándo voy a sacar esto, pero bueno, casi que te la voy a dejar ahí. A lo mejor antes cuando has dicho que el notcast de esta semana iba a ser sobre los pro Luis Enrique y Luis Enrique,
quizás te diría que me ofende un poco que el notcast de esta semana no sea sobre la pelea del Palace, de Auburn Hills. Me da un poco de rabia. Sí, que no sé si el 19 o el 21, siempre tengo la duda, porque mi cumpleaños es el 20. Un día siempre antes. tengo la duda de si es el día antes o el día después. Un día antes. Te lo pusieron ahí, te abrieron ya las puertas de la fiesta que iba a ser tu cumpleaños. Sí, o sea, espero que en Yahoo Deportes escribas un artículo sobre este tema, ¿eh? No, porque ya lo hice, pero... No, ya lo sé. Pero hablaré con nuestro editor para que lo rescate. Eso siempre funciona. Si te pone pegas, me pones en copia que yo le convenzo. Yo se lo digo. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por hacernos pasar esos ratos buenos con el Notcast, que la gente que ya te digo que no lo tengo ubicado en la caja de descripción lo tiene. Y nada, pues simplemente agradecerte este ratillo tan bueno, Miguel. Pues nada, hacía mucho que no hablábamos. Además, tengo un libro firmado para ti, por cierto, que te daré, no sé si cuando nos veamos o a través de alguna persona poco recomendable. Cuando nos veamos. Vale. Bueno, pues entonces tenemos que vernos pronto. Organízalo, ¿vale? Organizamos cena. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazote. Gracias, un abrazo.